es Marta Echavarri. Ella es directora de comunicación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. Marta, te vemos con un fondo ahí fantástico. No estás en la viña, pero casi lo parece, ¿eh? Casi lo parece. Muy Exactamente. buenas, Marta. Casi. Bueno, y te ¿Qué van tal? a... Muy bien. Te van a acompañar, vamos a escuchar, vamos a ver a dos mujeres extraordinarias, como son Cathy Hughes, que es CEO de Enolytics. Ya la tenemos por ahí también, Cathy. Bienvenida. Y Roberta Garibaldi, que es presidenta de la Asociación Italiana de Turismo Enológico y Gastronómico. Así que, Marta, Fenomenal, dándos Carlos. las Gracias. gracias a las tres, todo tuyo, cuando quieras. Listo. Gracias. Buenas tardes a todos. Good afternoon, everybody. Hi, Buenas everybody. tardes a todos. Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí moderando esta tarde de enoturismo digital con dos mujeres como las que me acompañan esta tarde, dos expertas en la materia en un año tan especial y tan atípico que yo creo que es importante ahondar en estos temas. So it's a pleasure for me to be moderating this afternoon with the two women. They are key persons in this sector, and this ecotouristic sector is very important nowadays. Tenemos, como decía Carlos, con nosotros a Cathy Hughes desde Atlanta y a Roberta Garibaldi desde Italia, desde Bergamo, que están con nosotros hoy queriendo introducir estos temas a todos nosotros. Okay, we have this afternoon two persons, Cathy Hughes from Atlanta and Roberta Garibaldi from Italy. They are leading these issues these themes that we are going to introduce to you this afternoon. Así que, sin más preámbulo, mi nombre es Marta Echavarri, soy la responsable de comunicación global de Rioja. My name is Marta Echavarri. I am the responsible person of global communication in Rioja. También coordino todo el plan de enoturismo de Rioja. I'm coordinating the ennotourism plan of Rioja. Y bueno, pues lo primero, agradecer a Kitty y a Roberta y sin más preámbulo vamos a ahondar en el tema. Okay, let's start with this speaking, and I would like to thank to both of you. Voy a hacer una introducción. Empezaremos con Cathy Hughes desde Atlanta. Let's introduce Cathy Hughes from Atlanta. So just a short bio to define who is Cathy and who is exactly speaking about us. So media professional with special interest in wine and hospitality, also in digital media and companies. She's currently the CEO of Enolytics. Yeah, Katie? Okay, es una especialista en medios audiovisuales y en este tema del enoturismo. Big data startup. Big data is so important, at least this year, because it's been so unusual. So I'm pretty sure you're going to tell us many interesting details about how the big data impacts and the effects in the wine tourism business. Este año ha sido muy interesante y seguro que puedes compartir muchos detalles sobre cómo la crisis actual ha impactado en el sector del enoturismo. Yeah, so we will speak about Hungry for Wine, about a book, about the big data, about the business, about restaurant experiences, as you've got many experience in this, Katie. You came from Harvard, so I'm pretty sure you will tell us many details and figures about this very unusual year, and wine and food. That will later we'll go to Roberta from Bergamo. Roberta, good afternoon. How are you doing? Hello, I'm very happy to be here with you. Thank you. Everything okay? Hola Roberta, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme. So we're very happy at least to see our faces. It's quite unusual this year, isn't it? Estoy muy contenta de verles por fin, persona en persona, y es un evento muy importante este año tenerles con nosotros. So Roberta from Bergamo, Italy, president of the Italian Association of Wine and Food and Tourism. We're going to speak about gastronomy and cultural tourism. Roberta de Bergamo es la presidenta de bebida, comida y turismo de Bérgamo, y vamos a hablar con ella sobre la relación del turismo etnogastronómico italiano.
So perfect. After the introduction and after having these two awesome wine women here with us, we will start with Kari Hughes from Atlanta. She's gonna tell us about wine, big data, and online events. So Kari, good afternoon. For me, at least. Good afternoon, Marta. It is still morning here in Atlanta, but good morning to you and hello to Roberta. And it's a pleasure to be here and to be sharing this time with you and this information and this content. Es un placer estar aquí con ustedes. Katy from Atlanta va a presentar temas sobre la Big Data, los grandes datos, los negocios y otras experiencias. Ella dice que es un gran placer estar aquí en la reunión y compartir todos estos asuntos con todos nosotros. I would like to share my screen, but Roberta, it looks like I can't do that while you are sharing yours. So perfect. Thank you. A mí también me gustaría, como Roberta, compartir mi pantalla para que todos ustedes puedan ver mi presentación. Muchísimas gracias. Okay, we've got your presentation, Kari. I think we're fine now. So big data, wineries, 4.0, and online events. What does it seem to be very interesting? Tell us. Sorry, please. La presentación que estamos viendo va a ser sobre enoturismo digital, sobre la Big Data, las bodegas, la actualización, la modernización de las bodegas y los eventos que van a tener lugar online. Adelante. Yeah, thank you. So Marta, thank you for the introduction. And I would like to start actually by adding one component of the biography, which is that I'm a storyteller. I am a journalist by trade. I've been writing about wine and hospitality and food and the business and the politics of wine for about 15 years now, and especially for the past 7 or 8 for Forbes, focusing on business and politics within the wine world all over. And it has been really amazing, and I think adds some global perspective to what I bring to the table and to what I would like to say today. So as a journalist, I'd like to start with a story. Muchísimas gracias, Marta, por la maravillosa presentación. Me gustaría añadir un dato. Soy una escritora de historias y también soy periodista y llevo escribiendo, tengo muchísimos años de experiencia, 15 escribiendo sobre los diferentes aspectos del vino y la comida y el enoturismo. Y en los 7 últimos años me he dedicado al tema de los negocios y las políticas en todo el mundo. Es un trabajo muy interesante y me gustaría aportar una perspectiva global. Así que déjenme, por favor, empezar con una historia. Yeah. So if what I would really like to talk about today does have to do, of course, with tourism and with data, but I'd like to position it in the bigger context of COVID, of course, and the impact that a certain trend in the United States is having as a result of COVID, namely the migration away from cities like New York and San Francisco into the more rural areas of the country. Me gustaría empezar con una historia sobre turismo, sobre los datos y Big Data y el contexto del COVID, el impacto que ha tenido en Estados Unidos y como resultado de todo ello, una migración que se ha llevado desde fuera de grandes ciudades como Nueva York y San Francisco hacia áreas más rurales. This migration has started to be more and more documented, most recently just this week, yesterday, in an article in the Daily Mail out of the UK. Este tema de la migración está cada vez más documentado y ha salido un artículo en el Daily Mail sobre el tema de la migración. Whereas consumers and people are moving out of the cities like New York and San Francisco and moving into more rural areas. And the impact that this is having is that they're bringing their dollars with them and also their expectations for what a wine experience should be. Uno de los efectos más importantes ha sido, como ya hemos nombrado, la salida de la ciudad de cada vez más personas y la búsqueda en establecerse en áreas más rurales. Esto ha conllevado que también conlleve su dinero consigo, sus dólares, y están abriendo nuevas expectativas en el sector del vino.
So let me start here. If this were in person, I would invite the audience to take some guesses at what we're looking at here. Where is this in the United States? Obviously, it's a garden and some vegetables. Lo que tenemos aquí es que es un entorno de pino con huertas y un ambiente relacionado con todo lo que es el vino. You can I think we've got some technical problems on here. Traduction Okay. is not, translator is not working. Probably they'll be solving out. So if you can repeat it, I'll do it for you. Thank you, Marta. So if we were in person, I would put this slide up and invite you to make some suggestions about where in the United States, which wine region this is showing. Ok, bueno, nos está invitando a que pensemos en qué zona vitivinícola de Estados Unidos podríamos estar hablando, dónde podríamos estar observando esta fotografía. So tell us some more details. Yeah, so certainly when we're talking about wine tourism in the United States, Estamos hablando sobre el turismo de vino en los Estados Unidos. Estamos en el área de California and also the West Coast, about y Oregon, también la costa occidental con Washington, incluso en la costa este, and the Finger Lakes region. en las regiones alrededor de toda esta zona. Diferentes zonas ha enumerado desde Oregón hasta Napa, hasta la zona Nueva York, la zona este. Podrían ser diferentes zonas vitivinícolas, ¿ya? But actually, this one that I'd like to talk about today is in Virginia, the state of Virginia, specifically Monticello, which was Thomas Jefferson, who was the third president of the United States in the 1700s, his estate in rural Virginia. Podríamos estar hablando de todas esas zonas que hemos enumerado, pero es Virginia, aunque nos suene diferente, aunque nos cueste a veces imaginarnos qué podría ser, es una zona específica de Virginia. This is the garden that I just showed is in the left-hand side of the screen, but there are two areas of vineyards that were planted in the 1700s. Lo que está pasando es que se han abierto los canales por fin y han dado acceso a los canales de interpretación y yo puedo hacer la interpretación simultánea por los canales. Estos La presentadora está, la coordinadora está haciendo la interpretación consecutiva. la misma zona en la que estábamos Si viendo le pueden pasar el mensaje por pinganillo que yo estoy haciendo la interpretación simultánea por los canales, por favor. al 1700. This is a map of the current lands of Monticello in Virginia that visitors will get to see. And so you can see at the bottom there are the vegetable gardens and then the fruit growing with the vineyards to the north and the south of that. Este es el mapa de estos jardines que remontan a 1700. En ellos podemos ver, bueno, pues desde un estanque hasta la zona de la terraza y, por supuesto, aquí estamos viendo la zona de los viñedos. So a place like this, in this case, Monticello near Charlottesville, Virginia, is poised to benefit from the migration of wine consumers out of the major cities in the United States into more rural areas like this. Seguimos hablando de estos jardines. Keri? I'm sorry, Marta, I didn't understand the question. Perdón, Marta, no. Oh, okay. So next slide. So I wanted to give you a little bit of a perspective on who would have been. Quisiera hablarles un poco sobre la perspectiva y sobre lo que significa ir pasear sobre esta zona en el siglo XVII. El presidente de los Thomas Jefferson, el presidente de los Estados Unidos, tenía gente. Jefferson tenía a italianos que fueron hasta Virginia. Y también había una población de esclavos en el siglo XVII en Virginia. Marta, could you please give the translation? The translation is being done. I mean, the I'm sorry. yeah, no worries about this. So the double channel is working, so people can choose between English or Spanish, and translating it's being okay. So no worries about this.
Okay. I will summarize. We cannot listen to them because we are on the Zoom service, but no worries because the translation is being done. So I've been Okay. trying to help, but it's working okay. So no worries about this. In Okay. case we need something, I'll interrupt you and I'll tell you. But no worries. Everybody, it's okay with this, and they're absolutely fine with your content. Fantastic. Thank you. Marta, you're a pro. Like, I'm so impressed that you're just Muchísimas navigating. gracias. Muchísimas gracias por la asistencia. So I wanted to just give a sense of the personality and literally the people who would be walking around. Entonces lo que quisiera es presentar a la audiencia qué aspecto tiene este paisaje. So today, ¿Quién está viviendo en estos lugares hoy en día? and Es un entorno de vino. birthplace of American wine. Entonces es el lugar de nacimiento del origen del vino americano. So here is a map. Aquí tenemos un mapa donde está la ruta del vino. Central part of the state of Virginia. El parque central de Virginia. Tenemos aquí un área donde se encuentran todos los viñedos y aquí se encuentran geolocalizados todos los viñedos dentro del estado de Virginia. Entonces es el centro de la cultura vitivinícola estadounidense. Este estado está muy bien posicionado porque está muy cerca de Filadelfia y de Nueva York. Y entre medios está Washington, Distrito Federal. En la distancia entre estas otras ciudades, otros lugares, entonces apenas una hora se puede llegar a estas grandes ciudades. Y también podemos llegar a la costa occidental de manera muy fácil. Entonces esto facilita bastante la comunicación. Virginia Wine Country. Este es el territorio de Virginia, el territorio del vino, y es muy bonito. Vamos a ver quién visita hoy en día Virginia. ¿Qué podemos saber de ellos a través de estos datos? Entonces, esta es la persona que nos encontramos, que están visitando toda esta cultura vitivinícola en el país. Entonces, podemos ver son personas muy diversas en términos de edad, en términos de origen etnográfico, de edad. Y entonces nos preguntamos por qué viene la gente, por qué quiere tomar contacto con esta cultura alrededor del vino. Y lo mismo es una cuestión muy importante para el turismo. Ese es el turismo gastroenológico es muy importante para Virginia. Si entramos a ver los datos, vamos a ver especialmente los datos de los turistas, qué parte viene del comercio electrónico. Está cada vez este comercio electrónico siendo más importante para la industria. Y podemos de esta manera analizar los datos. Cuando tenemos, por ejemplo, visitantes o gente que viene a clubs del vino, obtenemos una visión general y tratamos de identificar si son hombres o mujeres. Each group has generated over time for a specific winery. Y cuántas visitas se han generado para una bodega específica. Entonces podemos decir si la localización de los domicilios de estas personas, si su estatus económico es alto o es bajo, de dónde provienen. Entonces podremos identificar a la persona que nos visita.
boomer generation? Would they ¿Son be de una generación joven o son de qué edad tiene? ¿Son entre 20 y 30 años o entre 50 y 60? that you can start to get by using the data of who visits Utilizando estos datos podemos establecer diferentes perfiles. breakdown, male and female, Aquí hay un desglose according to the age de acuerdo con las décadas, la edad de las personas, at your tasting y room. distribuida también por género, hombre y mujer. When do they buy? ¿Y This cuándo is compran? Cuando That esta es otra gráfica que nos muestra of when consumers purchase. cuándo los consumidores van a una bodega. And now we're looking at when. Entonces estamos viendo, ya sabemos el perfil y ahora queremos analizar cuándo van a comprar. And Podemos empezar desde el medio, every time año por año. it's a different color. Estamos diferenciando por año con un color diferente. Estamos empezando a tracear So if you a go través around de los colores. and you start going outward, every Sí, year están- it starts to grow, and you can tell by the thickness of Cada the año line. empieza a crecer a través de esta gráfica. También nos están diciendo que, en noviembre aumentan las ventas dando de la misma manera en mayo. Esto está muy relacionado con los clubs de vino. Empezando entonces con estos datos, desde qué tipo de perfil viene a comprar hasta cuándo van a comprarlo. Y ahora queremos establecer qué es lo que compran. Esto es un ejemplo que podemos ver arriba, los que hay diferentes canales. Entonces, todo lo que pueden comprar, qué tipo de vino que pueden comprar, y dónde lo compran directamente por una página web, en una tienda. Y cuando desglosamos esto, nos damos cuenta being sold online relative to how popular a similar Zinfandel is being sold through the wine club. que es tan popular como comprarlo en una tienda especializada. Here is a really clear example of Aquí hay un ejemplo muy claro. people have bought during COVID and ¿Qué es lo que ha comprado la gente durante el COVID y antes del COVID? which wines are ¿Qué vinos more COVID friendly and which son más adecuados para el COVID? this way really helps you to understand that a little bit more. Podemos visualizarlo. Geography. Y aquí vamos a ir a un punto de vista geográfico de dónde proceden. Así podemos Global perspective of entender desde una perspectiva más global de dónde proceden estos clientes, estos compradores. this is a zoom Esto es, on New York City, which is, nos ofrece un punto de vista de las ciudades de origen y cuáles son las ciudades donde se encuentran más personas que compran vino. that is changing. Esto está cambiando Migrate away from New York City. porque las personas están saliendo de New York City, están migrando. Así, por ejemplo, podemos verlo aquí, State by state. que tenemos una diferenciación por estado y los clientes And where they live and how they purchase. nos establece la relación Communicating with them, de dónde viven y qué es lo que están adquiriendo. of writing and telling the story. Entonces podemos establecer la historia Who they are and de quiénes son y dónde viven y cómo compran. now I'd like to look at where do they live now. Y ahora queremos saber dónde están viviendo ahora en relación con la crisis del coronavirus. Aquí tenemos una gráfica sobre la migración que está teniendo lugar. This map Este mapa northeast corridor, of course, está mostrando York and Boston, desde el norte, desde Nueva York, Boston y Filadelfia, hay una concentración. but Pero ahora they are se están extendiendo debido a la migración. Los consumidores están migrando hacia áreas más rurales y esto es por lo cual encontramos nuevos orígenes de
procedencia de la gente que compra vino debido a esta migración. ¿Qué es lo que llevan consigo estos exurbanitas? Estos llevan su estilo de vida, su dinero, sus ahorros, sus esperanzas, lo que esperan. Lo que esperan de conocer, qué esperan, qué experiencia desean tener de esta cultura del vino. Estamos ofreciendo una localización que no está tan lejos, de su lugar donde están viviendo, y también les ofrecemos la experiencia de poder visitarnos de manera fácil si estamos a 1 o 2 horas por carretera. Los visitantes están circulando hay circulación de visitantes desde el siglo XVII, y la cuestión ahora es quién nos visita ahora. Y por eso podemos utilizar los datos para tratar de responder a esta pregunta y hacer predicciones sobre diferentes patrones y previsiones para usar todos estos datos sobre datos de migración para registrar y cómo continúa este fenómeno después del COVID. ¿Por qué es importante saber esto? Especialmente desde la perspectiva del turismo. Por supuesto, quieres saber quién está haciendo estas visitas turísticas ahora, dónde se compra el vino, si son vendidas especializadas, cuál es el comercio, si hay un punto de venta, si el punto de venta es electrónico, cómo se hace la distribución del mercado y cómo se hace el cumplimiento de esta compra y cómo se llega al cliente. Esto es lo que quería presentar hoy, pero espero que tengamos tiempo también para responder algunas preguntas. Y mientras tanto, quiero decirles que estos son los datos de contacto y podría hablar con ustedes directamente sobre lo que hemos discutido hoy. Muchísimas gracias. Bueno, todo el mundo puede acceder a tu dirección de electrónica y tu número de teléfono. Me interesa mucho y me parece muy interesante tu presentación. Si mientras no aparezca ninguna presentación, me gustaría exponer 3 ideas. Necesitamos hacer diferencias entre el tiempo antes del COVID y después del COVID, sobre el consumo, sobre el conocimiento, quién, cómo y cuándo. Esas son las 3 preguntas principales. Necesitamos mucha más información para saber quién es viniendo, quién está haciendo reservas, quién está haciendo las visitas, para hacer una previsión para el mañana de dónde vienen. Es una información muy importante para nosotros y cuáles son sus hábitos de consumo. That's exactly right. And thank you, Marta. Gracias, Marta. Esto es exactamente el planteamiento y te agradezco mucho por esta pregunta. Creo que estamos viviendo un momento muy importante en el tema de analizar los datos en torno a la industria del vino. Ha sido una industria que ha progresado mucho, pero también entonces la industria cada vez ha afrontado los retos a través de nuevos sistemas, porque hay muchísimas cosas que podemos hacer en el momento precedente y en el momento actual que tenemos que manejar. Tenemos que hacer muchas cosas para manejar la situación y diferenciar los patrones de consumo. ¿Cómo históricamente han sido los patrones de consumo y cuál es el patrón de las personas que quieren tener una experiencia con el vino? Entonces, no hay ninguna pregunta aquí. ¿Está el concepto claro?
Me encanta la definición del contador de historias sobre quién, sobre la espiritualidad y sobre el análisis de la Big Data. Me ha parecido muy interesante tu presentación. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti. Y si tenemos alguna pregunta, si no tenemos ninguna pregunta, vamos a ver con la siguiente especialista en vino. Es una mujer, es Roberta Garibaldi de Bergamo. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una presentación. Me gustaría sintetizar tu currículum de la Universidad de Bérgamo. Se ha especializado en gastronomía, en el turismo y en... ¿Qué es lo que nos vas a presentar esta tarde? Me gustaría hablar sobre la experiencia vitivinícola con la tecnología y con los recursos que hay públicos y cómo se utilizan en Italia. Me gustaría ofreceros algunos datos que hemos recolectado en las bodegas desde septiembre y en Italia y en otras partes del mundo en relación con los efectos de la COVID. ¿Qué pasa con la experiencia? Hemos sufrido una contracción, especialmente las actividades que están relacionadas con el empleo de muchas personas. Ha disminuido mucho el número de empleados. Y estas datas muestran que están relacionadas con muchas actividades afuera. Y aquí en la derecha vemos el tipo de actividades en las visitas a las bodegas, en las catas virtuales de vino. Y hay algunas actividades que están relacionadas con el uso de la tecnología. ¿Qué tipo de innovación podemos esperar que tenga lugar en referencia con las bodegas? Podemos responder que muchas bodegas coinciden en algunos temas. En el futuro será muy importante incorporar experiencias que incluyan a la cultura local. Y una de las maneras es tener en cuenta la tecnología, hacer posible la participación del público en esto y incorporar la innovación, la importancia de la sostenibilidad dentro de todo este sistema. La tecnología es muy importante antes, durante y después de la experiencia del turismo. Y esto lo hemos comprobado con el turismo italiano y con el turismo especialmente. Y un poco también con las experiencias que han tenido lugar en la cultura del vino, con las bodegas. A veces una experiencia no satisfactoria porque necesitamos crear más innovación. Y por eso están contentos de visitar lugares donde se explota la experiencia junto con tecnologías innovadoras. El 52% de los encuestados piensa que esto podría ser muy interesante. Entonces, podemos ver algunos ejemplos en esta presentación. Esta presentación no va sobre los tipos de tecnología, sino que lo que queremos mostrar es que durante la crisis de la COVID no teníamos ni tiempo ni límites
espaciales, mientras que con la nueva tecnología es posible durante el confinamiento llevar la experiencia del vino a los hogares. Y si no es posible visitarlo, ir allí, ir a las bodegas, podemos ver qué pasa durante todo el año en las bodegas. Así, por ejemplo, esto es un ejemplo de Australia, donde puedes ver lo que pasa durante los 12 meses del año, en una bodega, durante las horas del día. No puedes ver la uva, no puedes ver la producción del vino, pero a través de estos vídeos puedes acceder a mucho más conocimiento gracias a la realidad virtual. Entonces, en Bodegas Torres en España vi un ejemplo de esto, donde podías tener una experiencia de 365 grados para hacer una cata durante el COVID, y muchos de ellos utilizaron la tecnología de la visión de 360 grados para tener una experiencia que era similar a estar en el viñedo. Esto es lo que nos permite las grandes tecnologías, nos permite adaptar la experiencia a nivel personal. Por ejemplo, aquí en California tenemos una cata de vino interactiva donde puedes ver la copa de vino en la mesa, y en la mesa empieza a mostrar de dónde procede el vino y empieza a definir qué tipo de lo que tú quieres descubrir, las características del vino, el área donde está localizado el vino. Es una experiencia personalizada, es una cata personalizada. De esta manera, la tecnología nos ayuda a tener una experiencia más envolvente. Algunos lugares, acceder a ellos son muy caros, pero los restaurantes, por ejemplo, ahora tenemos muy buenos ejemplos en todo el mundo donde puedes ir gracias a estas tecnologías, donde puedes incorporarte en un ambiente musical y puedes entonces puedes experimentar lo que se está comiendo en ese momento. Puedes tener un chef muy bueno, y tenemos ejemplos en las Islas Baleares, en España, en Shanghái. Gracias a la tecnología se puede aumentar la accesibilidad. Esto lo podemos ver durante el COVID-19, pero otras personas que pudieron ir, que pueden, gracias a la tecnología, disfrutar de algunos lugares, como hacer tours, vistas virtuales, como el Castillo de Amorosa. Es una reproducción del antiguo castillo italiano, y donde hay muchísimos visitantes cada año. Otra manera de acceder es a través de, por ejemplo, Alexa o Google Home. Esto es un ejemplo que crea las posibilidades de hacer una cata de vino
a través de diferentes opciones. Cuando abres, puedes abrir el vino y preguntarle a Amazon Alexa o a Google Assistant que te descubran los datos del vino, las características del vino. Las catas de vino virtuales están creciendo en términos de números durante el confinamiento, pero esta tendencia seguramente no acabe porque es muy interesante descubrir este tipo de experiencias. Un acceso directo de negocio a negocio y también es muy interesante para los clientes. Así tenemos diferentes tipos de vino donde puedes ajustar y involucrarte en la experiencia de catar el vino, estar en contactos con redes sociales, donde te explican las características del vino. Es una experiencia que la gente puede tener y que no solamente compra el vino, sino también viene acompañado de comida o pequeñas botellas donde puedes crear tu propio vino. Entonces hay muchísimas posibilidades que pueden ser añadidas a la experiencia de la gente durante el confinamiento para que las personas puedan ser parte de esta experiencia. Esta experiencia supone crear algo nuevo en una situación, implicar a la gente a que mire hacia el futuro con la experiencia del vino. No es algo que sustituya, sino que es algo que puede ser algo. Es algo que ahora puede ser digital y que puede ser muy interesante. Y podemos organizar estas experiencias de diferentes maneras. Podemos establecer un vínculo con otras actividades como el yoga, otras actividades como listas de música en Spotify y vincularla a música buena y a otras experiencias. Y podemos actualizar las diferentes experiencias, las podemos actualizar gracias a la facilitación de estas tecnologías. Hay algunos museos que son muchísimo más interactivos, dedicados a la tecnología, en términos se muestran las bodegas de manera holográfica y puedes aprender más y se pueden ofrecer más datos, se pueden enseñar más de una manera mucho más efectiva. Esto es un ejemplo que es posible utilizar en el Museo del Vino en Italia. Podemos utilizar estas tecnologías para que el visitante cree su propio vino. En este caso, es algo que se puede aplicar al vino y que está en el proceso de mostrar el vino con estas nuevas tecnologías. Se pueden mejorar las interacciones y así es posible que la gente forme parte del proceso. Esto es un ejemplo en Bordeaux. Esto es un ejemplo de cómo la gente puede definir, tocar de manera interactiva pantallas táctiles, los datos en torno al vino. O en Australia, otro ejemplo es cómo se muestra el mundo de esta marca, Brancott, y que esta manera de exponerlo y de publicitarlo se incrementó durante los meses
el confinamiento de la COVID-19. Entonces podemos transmitir más experiencias gracias a esta aplicación, información sobre el vino. Se pueden establecer vínculos con más vínculos sobre la botella del vino. Tenemos un buen ejemplo del vino, cómo la realidad se aplica a las marcas. Esto es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Esto es un ejemplo vinculado a Jack Daniels, que cuando se descarga la aplicación se puede ver en realidad virtual diferentes cosas de diferente manera. Se puede ver esta parte de la producción del whisky. Nos gustaría tener más tiempo para poder escuchar los ejemplos y la exposición tan interesante que se ha hecho, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Pero la idea sí está muy clara, cómo mejorar las experiencias con el vino gracias a las tecnologías. La tecnología es un deber, es algo que tenemos que hacer, que tenemos que incorporar a las bodegas, a las instalaciones. Y hay un cambio entre lo que pasaba antes y después, durante el COVID. Gracias. Gracias. Fantástico. Ha sido muy interesante. Gracias de nuevo a Katy y a Roberta. No tenemos más tiempo, pero pienso que mis colegas, Carlos y el resto, pueden avanzar. Tenemos que avanzar con el siguiente tema. Muchísimas gracias, señoras, por estar con nosotras. Te paso la palabra, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, gracias Roberta. a todas.